una tasa que a veces se impone en un municipio, en otro, en una provincia, en otra, y del otro lado contraprestaciones que muchas veces no existen. Si hay una tasa, tiene que existir sí o sí una contraprestación. ¿Qué pasa con este concepto de competencia a nivel, reitero, ¿no? Fiscal, impositivo, etcétera, que planteó en algún momento el gobierno nacional? Bueno, para charlar sobre nosotros, Guillermo Poch, que es tributarista, que sabe muchísimo sobre todos estos temas y siempre nos ayuda a entender un poco mejor todo lo que ocurre alrededor de este mundo. ¿Cómo andas, Guillermo? Bienvenido, un gusto saludarte. ¿Cómo andas, Saúl? ¿Todo bien? Bien, bien, un placer. Bueno, ahí lo escuchábamos al referente de Supermercados Unidos, que se quejaba sobre esto, ¿no? Yo decía recién, esta semana hablamos mucho puntualmente sobre esta tasa de Pilar, porque también el ministro de Economía habló al respecto, pero la realidad es que venimos hablando sobre este concepto de una tasa que se suma en un municipio, en una provincia o en otra, desde hace bastante tiempo. Y la queja recurrente del otro lado, ya sea, no sé, de alguien que trabaja en el campo, que le cobran la tasa rural, o por ejemplo acá de los supermercados, es, che, nos van subiendo tasas, pero del otro lado no hay una contraprestación. Y ahí me interesa que nos ayudes a entender un poquito mejor bien qué es una tasa. Digo, si hay una tasa, tiene que haber sí o sí una contraprestación. Es lo mismo que un impuesto. Digo, ¿cuáles son estas variantes? Para entender, ¿viste? Porque a veces una cosa te la meten como tasa, otra te la meten como un impuesto que va por otro lado. Hay que saber discernir, me parece. Bueno, muy buena pregunta. Vamos a tratar de simplificárselo a la audiencia lo máximo posible porque es una clase de derecho tributario. Hay un género que comprende varias cuestiones que son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Esos son los que se llaman los tributos. O sea, un tributo comprende tanto a los impuestos, a las tasas y a las contribuciones especiales. Cada uno de ellos remunera, financia determinado tipo de gastos. Entonces, el impuesto siempre paga un servicio que se cataloga como indivisible, como decir la educación, la seguridad social, la seguridad externa, la seguridad interior. No está individualizado el sujeto que paga con el servicio que recibe. Claro. Eso es el impuesto. Cuando hablamos de tasa, lo que hay es una contraprestación directa con quien lo paga, como vos decías, tiene que haber un servicio para que alguien pague una tasa. Y una contribución especial, estoy omitiendo mucho, pero para muchas cuestiones, y hay una contribución especial que son, vamos a decirlo en líneas generales, una contribución especial por mejora. Ejemplo, cuando en Belgrano se amplió la traza del subte, quienes estaban hasta 4 cuadras de la traza, como la propiedad le iba a subir, ese accionar del Estado lo beneficiaba al contribuyente, esos contribuyentes se tenían que hacer cargo parcialmente de ese beneficio. Entonces eso es una contribución especial por mejora. Todos ellos son tributos. Entonces, ahí tenemos la clasificación para que la gente nos comprenda. Perfecto. Después, vos tenés que hay distintos niveles de gobierno. Vos tenés el ámbito nacional, el ámbito provincial y el ámbito municipal. En Argentina tenemos esos 3 niveles. En Argentina estamos muy acostumbrados que cobra la nación, cobra menos tributos las provincias y muchos menos las municipalidades. Entonces alguien puede preguntarme, Guillermo, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con la aplicación de esta tasa? Y la respuesta es depende de qué esquema estemos buscando, de quiénes se hacen cargo de los costos o de esos servicios que brinda el Estado. Claro. Hoy en Argentina la recaudación está muy concentrada en la nación. Sí. Algunos dirán que está bien, otros dirán que está mal. Y acá déjame llevarte, estábamos hablando de las tasas municipales, todo. Cuando yo era chico empezaron a ver los hipermercados y estuvieron de moda los hipermercados y el almacenero de la esquina de mi casa, que era un español, tuvo que cerrar su negocio porque los hipermercados pasaron
por así decirlo, hacer el lugar donde toda la gente iba a hacer las grandes compras del mes. Eso sucedió. Sí. Vos tenías un kiosco en la esquina de tu casa que ibas, comprabas las necesidades, bla, 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 y después fue mirando a supermercados y después a hipermercados. Ese hipermercado hoy en día sería la nación, el supermercado sería la provincia y ese negocio de cercanía sería la municipalidad. Claro, claro. Está bien la analogía, porque hay Vamos mucha discusión en este momento sobre esto que vos acabas de mencionar, que es básicamente muchos municipios, incluso provincias, dicen, bueno, está bien, sí, yo estoy sumando tasas, pero también estoy sumando tasas porque la recaudación está concentrada en la nación, después la nación no reparte como debiera repartir, y ahí hay una discusión que es medio eterna, pero que se intensificó en el último tiempo. Por eso, entonces ahí hay que empezar a entender que lo que puede decir el ministro de Economía puede estar bien, puede estar mal, lo que dice el intendente puede estar bien, puede estar mal. Eso es la política, es la discusión y ver qué es lo que quiere la gente. ¿Por qué? Porque también hay una situación de que vos recaudes todo desde el ámbito nacional, tampoco sirve muchas veces. Y tampoco sirve, entonces lo que hay que buscar es bajo qué paradigma quiere la sociedad. Si vos querés algo, un negocio de cercanía, porque hoy fíjate que hay muchas cadenas de supermercados que ampliaron de nuevo ese servicio más cerca de la casa, podría ser razonable que las municipalidades, como cada municipalidad está más cerca del vecino, le dé un servicio más acorde a sus realidades. Entonces, la tasa municipalidad, 10 felicitados, no estaría mal. Lo que vos no podés hacer es subir la presión tributaria total. Entonces, si hay alguien que en un determinado lugar necesita una escuela, la tasa por vivir en esa zona sería razonable porque la persona quiere tener una escuela más cerca. Entonces sería razonable que vos vas a ese colegio y pagues una tasa y otro sujeto deje de cobrar. Lo que pasa es que detrás de la recaudación siempre aparece una cuota de poder. Todos quieren recaudar para definir qué se hace con la plata. Entonces yo en este sentido soy medio apolítico. Digo, bueno, ¿qué es lo que está queriendo la ciudadanía? La ciudadanía está buscando más que su servicio del Estado esté más ajustado a sus realidades. Bueno, que ese servicio lo brinde más la municipalidad. Es cierto. Ahora, siempre tiene que haber entonces igual una contraprestación del otro lado, que era lo que explicaba. Siempre tiene que haber una contraprestación. La contraprestación es medio una estafa. Totalmente. O sea, siempre que vos cobres un impuesto, tasa y contribución especial, y no le llegue a la comunidad plena el 100%, porque hubo un desvío o una mala asignación, eso es incorrecto. Claro. Pero mirándolo estrictamente desde lo técnico, hay que empezar a analizar qué está buscando, porque las sociedades evolucionan. También hay gastos mínimos que la seguridad nacional, la seguridad externa, no la puede brindar un municipio. El municipio de Pilar no puede comprar los F-16 que esta semana llegaron a la Argentina. Eso es algo que claramente le corresponde a la nación y ese gasto hay que financiarlo. Sí. Ahora, el pavimento de una municipalidad, y me parece que el que está más en condiciones de definir dónde hace falta más ese pavimento dentro de una municipalidad es el municipio más que la provincia o la nación. Pero de nuevo aparece que cuando quien tiene la caja tiene una cuota de poder, entonces ahí aparecen cuestiones que ameritan una conversación. Vos podrías subir el 2% de la tasa del supermercado, bajar un 2%, o de alguna manera no es lineal, porque vos después tenés una cuestión de coparticipación de los impuestos que se cobran en el ámbito nacional, pero Argentina hoy necesita ayornarse a la realidad. Entonces, hay disposiciones, para que te des una idea, Augusto, la ley de coparticipación federal es de la época de Alfonsín, del 88. Corrió bastante agua bajo el río. Entonces, te diría. ¿Entendés? Entonces, esas situaciones hay que contemplarlas. Claramente, esta tasa
juegue en detrimento de los negocios que están en esa zona. Pero tal vez lo que amerita es empezar a comprender las necesidades de los ciudadanos. Claro. Los ciudadanos en un momento quieren un Estado grande y van a votar aquella administración que les da un Estado grande. Y después, la ciudadanía quiere estados más chicos que le dejan más disponibilidad de fondos en sus bolsillos y votan aquellas administraciones que le proponen un esquema donde va a haber menores impuestos. Entonces, claro, esos son todos movimientos sociales que hay que comprenderlo para después aplicar los tributos de manera razonable. Claro, claro, totalmente. Esto que decís es muy interesante, ¿no? Y además, la gran pregunta, me parece, tiene que ver con hoy, porque esto también lo han planteado muchos. Se termina justamente por esta, a veces, concentración que hay de una recaudación en nación, pero después se empieza a sumar también un municipio, después una provincia. Se terminan duplicando impuestos, tasas, etcétera, y en definitiva, digo, le pasa al contribuyente que tal vez de manera oculta, sin saberlo, por esa bola de nieve que se arma, hay una cuestión que la termina pagando 2 veces, 3 veces, pero de distintas maneras. ¿Eso pasa todavía hoy? Totalmente, Agus, porque vos hoy tenés un IVA caro. A lo que es un IVA, Uruguay tiene un IVA del 22%, pero no tiene un impuesto sobre los ingresos brutos promedio, un 3, un 5%. Entonces vos tenés un IVA de un 21%. Claro. Después tenés impuestos sobre los ingresos brutos, un 3, un 5%. Y si ahora en el ticket le agregás a lo que se venía comentando esta tasa del 2% adicional que va a impactar directamente en precio, y entonces eso lo termina asumiendo ese vecino de Pilar, va a pagar IVA 21 como alícuota general, va a pagar impuestos sobre los ingresos brutos y añadirse esta tasa. Es un montón de plata. Como que lo que tiene que haber es se tendría que volver a redefinir qué esquema de país estamos buscando y cómo se distribuyen los gastos, los distintos niveles. Como decir, Nación se va a encargar de lo que es ámbito nacional. Seguridad exterior, Policía Federal, poquitos servicios. Entonces necesitas poca recaudación. Claro. Te va acercando los servicios que necesita ese ciudadano. Provincia va a brindar estos servicios y tiene que recaudar por ello. Y después la municipalidad que está más cerca de ese vecino va a brindar estos servicios. Entonces tal vez tenés que readecuar la matriz de recaudación. Hoy vos tenés una recaudación muy grande entre impuestos a las ganancias e IVA, casi llegaste a un 60%, de IVA, un 60% también se distribuye entre las provincias. Entonces, tal vez lo que llega el momento es de conversar nuevamente de cómo se distribuye esa matriz de recaudación para que también las municipalidades puedan disponer de fondos y ese vecino, como en un momento, tal vez estabas en un estado, siempre hubo problemas entre unitarios y federales en Argentina, tal vez hoy esté más cerca ese municipio. Entonces diga, che, me hace falta más seguridad, brindar más seguridad. Bueno, démosle más fondos a la municipalidad porque ese municipio necesita más seguridad que pavimentos. Otro necesitará más pavimentos que seguridad. Entonces, el que a veces conoce más esas necesidades es el municipio. La nación está muchísimo más lejos de ese vecino. Entonces, hay que ir articulándolo. Me parece que lo peor que puede pasar es esa discusión donde entra en pelea sin que se sepa por qué hay distintos tipos de impuestos y que tienen distintos tipos de tributos para cumplir distintas necesidades de ese ciudadano. Totalmente. Clave esto, porque evidentemente se va armando, o hay ya, me parece que ya se armó hace mucho y nos cuesta desarmarla, como una suerte de bola de nieve, ¿no? Bastante compleja de desarmar. Y hay que poner el foco ahí, ¿eh? Y es interesantísimo siempre poder hablar con vos y entender un poco mejor todo este mundo que a veces es medio complejo. Te agradecemos mucho por el contacto y te mandamos un gran saludo. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Gracias, abrazo grande.